Hola a todos mis queridos exploradores del conocimiento y amantes de las historias, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha desconcertado a muchos y que, francamente, nos ha dejado con la boca abierta. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando las expectativas chocan con la realidad, especialmente en el mundo de las grandes producciones, este vídeo es para ti. Vamos a desentrañar el caso de El Anillo Faltante y cómo Demet, o quizás el proyecto en sí, no recibió lo que esperaba. Así que sin más preámbulos, pónganse cómodos, asegúrense de tener su bebida favorita a mano, y si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a hacer clic en ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras fascinantes investigaciones. ¿Han oído hablar de El Anillo, verdad? Esa serie turca que prometía ser el próximo gran fenómeno con un elenco estelar, una trama intrigante y un presupuesto que, en teoría, aseguraba la calidad. Pero, ¿qué sucede cuando la maquinaria de la producción se atasca? ¿Qué pasa cuando las piezas no encajan como se esperaba? Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, una actriz sumamente talentosa y querida, y de su participación en un proyecto que, por diversas razones, no terminó de cuajar. Cuando se anunció su participación en El Anillo, las expectativas eran altísimas. Se trataba de un drama histórico ambicioso, ambientado en la década de 1970 en Turquía, una época fascinante y llena de matices. Y Demet, con su carisma y capacidad interpretativa, era vista como la protagonista ideal para encarnar a una mujer fuerte, compleja y marcada por las circunstancias. Pero aquí es donde la historia se pone interesante y un poco decepcionante para algunos. Inicialmente se creía que Demet Özdemir sería parte del elenco principal de Bir Zamanlar Kukurova desde su inicio. La noticia causó revuelo, ya que su nombre en cualquier proyecto garantiza un nivel de atención considerable. Sin embargo, los rumores y las confirmaciones oficiales empezaron a tomar giros inesperados. De hecho, hay una cierta confusión respecto a la serie exacta a la que se refiere El Anillo Faltante en este contexto específico, y es importante aclarar esto para entender la situación completa. A veces en el fragor de las noticias y los anuncios, los nombres de las series se mezclan, o las expectativas se basan en información preliminar que luego cambia. La realidad es que Demet Özdemir no participó en Bir Zamanlar Kukurova desde el principio, ni tampoco tuvo un papel principal que se extendiera a lo largo de la temporada inicial. Hubo un momento en que se especuló fuertemente con su posible inclusión en esa serie, y es posible que la decepción venga de no verla allí como se anticipaba. Sin embargo, la historia de Demet y un proyecto de gran envergadura que no cumplió con las expectativas toma un giro diferente y, quizás, más cercano a la frustración de la que hablamos hoy. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Antes de que Bir Zamanlar Kukurova se consolidara como un éxito global con otras actrices protagonistas, hubo otro proyecto, uno que sí contó con Demet Özdemir en un papel principal y que, de alguna manera, se convirtió en el anillo faltante de sus aspiraciones para ese momento. Me refiero a la serie Erkenci-Kuş. Si bien Erkenci-Kuş fue un éxito rotundo, especialmente en su primera temporada, y lanzó a Demet y a su CEO protagonista Can Yaman al estrellato internacional, la segunda temporada y el desenlace de la serie sí que dejaron un sabor agridulce para muchos, incluido, se presume, para Demet. La trama de Erkenci-Kuş giraba en torno a Sanem Aydın, una joven soñadora que quería ser escritora y que, por azares del destino, terminaba trabajando en una agencia de publicidad y se enamoraba de su jefe, Can Divit. La química entre Demet y Can era innegable, y la serie se convirtió en un fenómeno de audiencia, con millones de seguidores en todo el mundo. Las expectativas para Erkenci-Kuş eran enormes, una historia romántica fresca, moderna y divertida. Y en su primera temporada, la cumplió con creces. Sin embargo, la segunda temporada trajo consigo una serie de cambios, tanto en la trama como en el elenco, que no fueron del agrado de todos. La historia se complicó, introdujo elementos que algunos consideraron forzados, y la dinámica entre los protagonistas sufrió transformaciones que alienaron a parte de la audiencia. Especialmente la salida de Can Yaman al final de la primera temporada, y la posterior continuación de la serie con un nuevo interés amoroso para Sanem, fue un golpe muy duro para los fans que seguían la pareja original. Aquí es donde entra el concepto del anillo faltante para Demet. Ella había invertido mucho en este personaje, en esta historia. Había puesto todo su talento y carisma en darle vida a Sanem. Y aunque la serie fue un éxito, el camino que tomó, sobre todo en su recta final, pudo haber sido una decepción. Quizás Demet esperaba una culminación diferente para su personaje, una historia que se mantuviera fiel a su esencia y a la magia que creó en la primera temporada.
Imaginemos la situación desde la perspectiva de una actriz. Te embarcas en un proyecto con mucha ilusión, pones tu corazón y alma en él, y se convierte en un éxito masivo. Eres aclamada, querida por el público y sientes que has dado vida a un personaje icónico. Pero luego la historia toma un rumbo inesperado. Los guiones cambian, los elementos que hicieron que la serie funcionara también se diluyen, y la conclusión no es la que esperabas, ni la que la audiencia deseaba. Eso, sin duda, debe ser frustrante. Es como construir un hermoso anillo, pieza por pieza, para darte cuenta al final que le falta la gema principal, aquello que lo haría brillar con luz propia. La industria del entretenimiento es impredecible y, a menudo, las decisiones creativas no están completamente en manos de los actores. Factores como la audiencia, los contratos, los intereses de los productores y las cadenas de televisión pueden influir enormemente en el desarrollo de una serie. En el caso de Erkencikus, la salida de Can Yaman, un actor clave para la trama y la química, obligó a los guionistas a reestructurar la historia, y el resultado no fue el óptimo para mantener la fidelidad de toda la base de fans. Demet Özdemir, siendo una profesional dedicada, seguramente se adaptó a los cambios y siguió haciendo su trabajo lo mejor posible. Pero es difícil no sentir una punzada de decepción cuando un proyecto con tanto potencial no alcanza su punto álgido final de la manera esperada. El anillo faltante en este contexto no es una joya física, sino esa culminación perfecta, esa conclusión que honrara el esfuerzo y el talento invertido, y que dejara a todos, tanto a los creadores como a la audiencia, completamente satisfechos. Es importante recordar que Demet Özdemir es una actriz con una carrera muy exitosa, y Erkencikus fue solo una etapa, aunque muy importante. Tras el final de esa serie ha continuado participando en otros proyectos que han sido bien recibidos, demostrando su versatilidad y su talento. Por ejemplo, su participación en la serie Dodu Unep Kaderindir fue aclamada, explorando un registro actoral diferente y más dramático. Y más recientemente la hemos visto en producciones que han reafirmado su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. Pero la memoria colectiva de los fans y la propia experiencia de la actriz probablemente guardan el recuerdo de Erkencikus, y ese final que para muchos no fue el broche de oro que merecía. El anillo faltante es esa sensación de que algo quedó incompleto, de que el potencial no se aprovechó hasta su máxima expresión. Y esa es una lección valiosa en el mundo del espectáculo: el éxito inicial no garantiza un final perfecto, y las expectativas, por muy altas que sean, a veces chocan con la dura realidad de la producción televisiva. Además, en el contexto de las producciones turcas, la presión por mantener la audiencia semana tras semana puede llevar a giros argumentales que, aunque buscan retener al público, a veces sacrifican la coherencia o la calidad de la narrativa. Erkencikus no fue la única serie en sufrir este fenómeno. Muchas producciones exitosas se ven obligadas a estirar sus tramas, a introducir nuevos personajes o conflictos, en un intento por prolongar su vida útil, y eso, inevitablemente, puede llevar a que el anillo pierda su brillo. La clave aquí es la decepción de las expectativas. Cuando un proyecto promete tanto y cautiva a una audiencia de tal manera, es natural que las esperanzas sean muy altas. Y cuando esas esperanzas no se cumplen por completo, la sensación de que algo faltó es casi inevitable. Para Demet, el anillo faltante podría ser la frustración de ver cómo una historia que ella ayudó a construir y a hacer exitosa tomaba un rumbo que quizás no compartía o no consideraba el ideal. Es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, incluso los proyectos más prometedores están sujetos a fuerzas externas y a decisiones creativas que pueden alterar su curso. Y para los actores, que son quienes ponen rostro y emoción a esas historias, el impacto de esas decisiones puede ser muy personal. En resumen, lo que se señala como el anillo faltante en referencia a Demet, parece estar ligado a la experiencia de la serie Erkencikus. Si bien fue un gran éxito y la catapultó a la fama internacional, la forma en que concluyó, especialmente con los cambios en la segunda temporada y la ausencia de su CEO protagonista original, dejó a muchos, incluyendo posiblemente a ella, con la sensación de que el proyecto no recibió la culminación perfecta que se merecía, como si le faltara esa gema final para ser una obra maestra completa. Es fascinante cómo una serie puede tener un impacto tan grande, tanto positivo como, en retrospectiva, ligeramente decepcionante. Y nos enseña en el mundo del arte y el entretenimiento, el camino de la creación rara vez es lineal o perfecto. Y con esto llegamos al final de nuestra exploración de hoy.
Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las expectativas y las realidades de la industria del entretenimiento, centrándonos en la experiencia de la talentosa Demet Özdemir. ¿Qué les pareció la historia de Erkencikus y ese anillo faltante? Me encantaría leer sus opiniones y sus propias experiencias con series que para ustedes también les dejaron esa sensación de algo incompleto. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre los leo con mucho interés. Si este vídeo les pareció interesante e informativo, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes les guste el mundo de las series y el análisis detrás de cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, exploradores. Hasta pronto.